Jorge ha sido una víctima en todo este asunto, que bueno, ha tenido que soportar un calvario realmente con una exposición mediática, además, ¿no?, de que ha tenido que enfrentar un proceso penal con todo lo que eso significa, y la exposición de muchas cosas de su familia, teniendo en cuenta primordialmente que él es un papá de 3 adolescentes. A ver, para dejar en claro y que no se nos pase esto, que en todo este asunto Jorge fue la víctima, y fue una víctima que fue tratado como un imputado. Fue quien tuvo que soportar la acusación. Estuvo en el banquillo de los acusados cuando en realidad debió ser quien tenía que recibir la protección del Estado ante una persona que lo estaba atacando de manera ilegítima. Sí, son una frase trillada, ¿no?, de los tiempos de la justicia, pero sí, como bien decía, hubo muchas inconsistencias, particularmente en lo que es el contexto o el contenido de la denuncia y de los escraches sociales. Principalmente se hablaba, o esta denunciante manifestaba, que Jorge no quería tener contacto con ella, y posterior a eso ella manifiesta que él la amenaza. Entonces, como que esas dos manifestaciones son contradictorias, y después el cúmulo de pruebas. Jorge se sometió a pruebas que no tenía obligación de hacerlo, como por ejemplo se sometió a las pericias psicológicas que resultaron que él es una persona de un perfil que no tiene la posibilidad de ejercer violencia, es decir, que el riesgo es bajo de que él tome una actitud de violencia. Y esto fue corroborado además por todas las personas que fueron testigos en la causa y que pudieron brindar sus testimonios afirmando de la persona de bien que Jorge en todas sus relaciones. Más allá de eso, la prueba fundamental en la causa fue la informática, donde se puede identificar los dispositivos desde los cuales se manejaba estas cuentas, que terminan siendo de donde provienen las amenazas que supuestamente recibía la denunciante, y que se pudo determinar que era de su teléfono personal, teléfono que ella informa en la misma denuncia y en las intervenciones que tuvo en los distintos momentos procesales, llámese la testimonial para rectificar la denuncia, en las distintas áreas del CATI, de Secretaría de la Mujer, todo denuncia este número de teléfono como propio, y es el número que identifican como el que se utilizaba ese dispositivo para manipular esa cuenta, es de donde se manejaba la cuenta de la cual provienen las amenazas. Tenemos una postura tomada en que nosotros coincidimos en el fallo, en que hay acreditado un delito de falsa denuncia, pero creemos que se queda corto. Creemos que también se produjo el delito de falso testimonio, y también somos conscientes y tenemos pruebas de que Jorge es en verdad quien sufrió las amenazas en contra de sus propiedades, de sus bienes. Así que bueno, es ponernos a hablar sobre ese tema y decidir las próximas medidas a tomar, cuál va a ser nuestro actuar. No tenemos definido eso, pero sí sabemos, en caso de que lo hagamos, ya tenemos las figuras penales que le caben a la denunciante por haber actuado de esa manera, temeraria, con malicia, queriendo hacer daño, que de hecho lo logró, y en cierto modo, no de manera voluntaria, pero sí con la complicidad de los medios, con la complicidad de la justicia, porque como te decía, Jorge estuvo sentado en el banquillo como un acusado, siendo que es la víctima, es la verdadera víctima en toda esta situación. Ahora, y obviamente, como todos mis colegas saben, cuando entras a una oficina de cualquier instructor, sobre todo en esta sede de los juzgados de violencia de género, te das con que los expedientes están por todos lados, sobre el escritorio, sillas, incluso en el piso, porque la carga de trabajo que tienen es impresionante y los desborda por todos lados. Y obviamente que ciertos recursos se empleen en una causa armada, obviamente perjudica otras causas que sí son reales, que hay víctimas reales a proteger, y que lamentablemente los instructores y los empleados de tribunales van perdiendo, digamos, la posibilidad de atender en tiempo todas las causas que llegan. Bueno, gracias a Dios pudimos llegar a esta instancia, digamos. Y la verdad que es como dijo Wilson, fue todo
como muy loco, digamos, en todo este proceso. Yo nunca viví algo así y bueno, tuvo varias como etapas en mí personalmente, ¿no? Desde que comenzó todo esto hasta el día de hoy que siento como este alivio de que ya las cosas estén llegando a su final, digamos. De diferentes cuentas, no tan solo recibí yo, sino la madre de mis hijos, recibí amenazas también, mi hermano también, a lo que bueno, en su momento fui a consultar y me dijeron que no, que en esa cuestión no se podía hacer nada, entonces directamente opté por ni mirar las redes o empezar a bloquear o poner las cosas en privado, entonces no le di mucha importancia, digamos. Y después sí me empiezan a llegar los mensajes con los scratches ya en las redes y todo lo demás. Y a lo que ahí yo voy a Wilson, le consulto porque en los scratches decía que yo tenía denuncia y a mí nunca se me había notificado de ningún tipo de denuncia. Y cuando Wilson va a averiguar, efectivamente tenía ya un montón de denuncias con esto concreto de que la denunciante recibía amenazas de muerte de mi parte, de un Instagram que ni siquiera era mi cuenta oficial ni nada, además tenía 0 seguidores, 0 publicaciones, 0 seguidos, le han cambiado como 4 veces nombre, o sea, era muy evidente de que era una cuenta trucha. Y bueno, esa era la denuncia concreta que hacía la denunciante y bueno, a partir de que vemos que era real todo esto, que no era solamente un scratch, porque sí, comenzó el accionar ya el trabajo de tanto Wilson como Soldes. Al principio fue como muy desconcertante, como te digo, nunca pasé por este tipo de cuestiones y no sabía ni cómo manejarme ni nada y al principio también fue muy angustiante, con mucha ansiedad, en un momento pánico de por ahí no querer ni salir, pero como con amenazas que ya había tenido anteriormente, como decía Wilson, de que me iban a quemar la casa, me iban a romper el auto, me iban a todo ese tipo de cuestiones. Más sumado esto, era como que solamente te lo veía en las películas, digamos, y nunca pensé que en la vida real pueda llegar a pasar este tipo de cuestiones. Y bueno, tuve que sacar licencia de la escuela para no afectar a la gente de la escuela, de mi trabajo. Bueno, seguí con la actividad musical, poniéndole toda la onda y con el apoyo siempre, ¿no? de mis compañeros. Y bueno, obviamente agradecer a toda la gente que me apoyó en su momento, llámese compañeros de trabajo, bueno, a Wilson, a Sol, que en primer momento confiaron en mí, a mi familia y a toda la gente que en las redes, de una forma u otra, me daba, digamos, su apoyo y su aliento, ¿no? Para seguir adelante, porque en ese momento era muy importante, porque todas las mañanas yo en las mañanas me despertaba y quería levantarme y que todo haya sido una pesadilla, un sueño, y de pronto me llamaba Wilson de vuelta y digo, no, o sea, es real. Y bueno, hasta que, como te digo, con la ayuda de Dios pude tener esa paz que solo Dios me dio y poder seguir adelante y día a día apoyarme en Jesús, en Dios, y poder encaminar, digamos, mis pensamientos, mis emociones hacia Dios y no hacia estas cuestiones negativas, y tener fe, ¿no? En que sí va a hacer justicia. Y como te digo, tenía más fe en la justicia divina, porque por ahí veía un montón de cuestiones de accionar que no eran coherentes para mí. Pero bueno, gracias a Dios las cosas se fueron dando, se fueron encaminando, y como te digo, en el primer momento fue muy angustiante, después fue más llevadero, ya los mensajes que recibía todos los días con los scratch y todas las cosas que se decían y se hablaban, ya cada vez dolían menos, digamos, se sentían menos, y fui, digamos, como logrando esto. Bueno, después las medidas cautelares, una de las medidas que tomaron fue lo de la tobillera. 6 meses estuve con la tobillera. Agradezco también a la gente de monitoreo que se portó muy bien, que siempre me trataron bien. Y bueno, le pusimos el pecho a la bala, como quien dice, y le puse toda la onda que se ponía a la situación, que no niego que fue incómodo en muchas cuestiones, hasta por ahí, qué sé yo, el ir a actuar y tener esa sensación como de inseguridad, ¿no?
yo creo que la tobillera me dio también un poco de seguridad, porque de esa manera yo me sentía seguro de que no se me iba a poder seguir acusando de cosas que no hice, porque estaba todo el tiempo controlado, vigilado y hasta cuidado por la gente de monitoreo. Entonces ellos sabían si yo estaba en un lugar, si no estaba, así que no hacía, y para mí eso era más seguridad para mí que para la denunciante, ¿no? Porque yo, como te digo, sabía qué es lo que hacía y qué es lo que no hacía, y entonces, como te digo, esa fue otra parte, digamos, de la etapa. En noviembre del año pasado es que ya se termina la medida cautelar, y bueno, a partir de ahí ya constantemente Wilson y Sol estuvieron trabajando, que eso es para destacar, que nunca dejaron de trabajar e insistir para que todo esto, digamos, se pueda resolver lo antes posible. Es más, y que todo, digamos, se salga a la luz cuanto antes, digamos, porque, como le decíamos, no teníamos nada que ocultar ni que esconder. Entonces, pero bueno, como dijo Wilson también, que es una frase que todo el tiempo todo el mundo me decía, por eso cuando él lo dijo es como que me dio gracia: los tiempos de la justicia, que es algo que también me enseñó todo esto, que bueno, que a tener paciencia, a poder controlar esa ansiedad de querer que las cosas se resuelvan cuanto antes, cuando en este caso vi que no es así, y me tocó vivir en carne propia un montón de cuestiones que por ahí las veía de lejos, o como te digo, por ahí hasta en las películas. Inclusive yo por ahí le decía a Wilson, en las películas se resuelve más rápido estas cuestiones, ¿viste? En 2 horas también en la película se resolvió todo, y no, en la vida real no es así. Bueno, tuve que aprenderlo, pero como te digo, para destacar que ellos todo el tiempo estuvieron trabajando hasta el último momento, me apoyaron en todo sentido, tanto legalmente como humanamente. Así que bueno, eso. Y ahora, bueno, con esto de que es una mezcla de alivio por un lado, por otra parte da un poco de bronca, ¿no? También con todo esto que decíamos, que no tan solo me perjudicó a mí o a mi familia, a mis hijos, sino a mucha gente que realmente, yo cuando tengo muchas amigas y amigos que son violentados, que realmente sufren violencia de diferentes tipos, que nunca tuvieron respuesta de nada, que nunca nadie salió a abogar por ellos, que hasta el día de hoy lo siguen sufriendo. Y yo creo que estas cuestiones opacan una lucha real que existe, que yo siempre apoyé. O sea, yo creo que no tiene que haber violencia ni con los animales, ni con los niños, ni con los ancianos, ni con nadie. Y con estas cuestiones da mucha bronca, porque decir, como dijo Wilson también, muchas digamos, herramientas que pone la justicia, la policía a disposición de las víctimas reales, la termina usando gente que solamente opaca, empaña esta lucha, y termina usando estas herramientas y dejando sin herramientas y credibilidad también a la gente que tiene la lucha real, por supuesto. Pero contigo, tener a Dios en mi vida es algo muy lindo, grato, y que me ayudó muchísimo, porque la paz que Dios me dio, el ser humano no la da, y Dios no falla, el ser humano sí. Y hubo de todo, ¿no? O sea, la gente que realmente me conocía y que compartió conmigo y que sabe cómo es mi accionar y mi forma de ver, de ser y hacer, nunca dudó, y es la gente que el día de hoy está al lado mío, como nunca dejo de estar, en los diferentes ámbitos en los cuales me muevo, o sea, el deporte, la música, la docencia, la familia, en todos los ámbitos, digamos, es como que quedó la gente que tenía que quedar. También, digamos, que esto sirvió para por ahí ver quién es quién, digamos, ¿no? O sea, quién por ahí se acerca por una cosa y quién por otra. Pero sí hubo de todo. Hay gente que tomó partido por tomar partido, por solamente decir, bueno, yo saco la bandera de esto, la bandera de aquello. Y también yo entiendo, y tampoco no juzgo ni me pongo, viste, en el plan ni de víctima ni de acusador ni de nada. Cada uno sabe lo que hizo, lo que no hizo, lo que pensó, lo que no pensó. Si tiene, como dice en la Biblia, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y yo creo que muchos se atreven a apedrear a alguien, y no por mí, por esto que me pasó ahora a mí, sino que pasa siempre.
y por ahí no tienen la sutileza de darse cuenta de que no tan solo hacen daño a las personas de las que hablan, sino a su familia, puede tener hijos, padre, hermano, esposa y todo el entorno. Trato de sacar lo positivo, el aprendizaje, la enseñanza de todo esto. Y bueno, como te digo, es el rápido accionar de Wilson y de Sol. Por ahí lograron esto de que en esa instancia principal no pase esto de que me hayan detenido, de que haya estado preso, de que porque actuaron rápidamente apenas yo fui a mostrarles qué es lo que me estaba pasando. Pero sí, hay mucha gente que la pasa muy mal, la pasa peor, y por ahí, como decía Wilson también, tal vez inconscientemente o por ahí, digamos, por añadidura, por decirlo de alguna manera, los medios y todo lo demás terminan siendo cómplices también, porque dicen, esta es la víctima, este es el culpable, y comienzan a actuar de esa manera, ni siquiera se ponen a ver si es real, si no es real, si nada. Obviamente que no estoy hablando ni acusando a nadie, pero hubo de todo, en todos los ámbitos, tanto en la parte de los medios, como en la parte personal, como en la parte de amistades, como en la parte de todo, ¿me entendés? Entonces, cada uno sabe lo que hizo, lo que no hizo, cómo toma las cosas. Lo único que sí estaría bueno es que se comience a tomar las cosas con un poco más de seriedad cuando existan casos de esta índole, porque la gente sale lastimada y, como decís vos, por más que ponerle que ahora, no sé, me paguen o me salgan a pedir disculpas o lo que sea, o no, la verdad que yo no necesito nada de eso. Yo creo que el momento que se vive no se vuelve atrás y se desvive, ¿me entiendes? Se vuelve atrás y se puede escribir una historia diferente, ¿no? Ya se vivió, ya se sufrió, ya se pasó por esas cosas malas, y no tan solo yo, mis hijos, la madre de mis hijos, mis hermanos, mis amigos, mis compañeros de trabajo. A veces ellos estaban mucho más enojados con la situación que yo. Como te digo, a mí la paz que Dios me da hace que yo pueda tener calma, que yo pueda estar bien y que pueda, después de todo esto, seguir teniendo fe y creyendo y seguir para adelante. Pero hay mucha gente que no tiene Dios en su vida, o que no tiene a alguien como Wilson o Sol que los apoye realmente, o verdaderos amigos o familiares que los apoyen. Y hay que ver qué sucede en esos casos, que vos, mejor que nadie, que siempre cubrís un montón de notas, sabes que hay, digamos, conclusiones de situaciones que no han terminado bien, para nada bien. Entonces yo creo que habría que tener un poco más de tacto muchas veces con estas cuestiones, que el que no las vive, para el que no las vive, piensa que son así nomás, porque las vive son muy delicadas, y que por ahí capaz que un mínimo comentario o cosa puede detonar que esa persona que está sufriendo, no sé, viste, termine mal. Les decía a Wilson, a Sol, por el apoyo, el aguante siempre, desde el principio, la confianza. Bueno, a toda la gente que me saludó por las redes, que hasta el día de hoy me saluda. Como le contaba a Wilson ayer, había mujeres que me apoyaban, me saludaban, me daban, digamos, su aliento y su alegría, ¿no? Con esto de que las cosas se han resuelto, y me contaban también lo que ellas pasan y que no tienen solución. Por eso la bronca que le da a uno de decir, porque estas cuestiones son las que se tenían que solucionar y las que tenían que llevar la gran atención, y no esto que se hacen como un circo y termina como empañando y opacando y digamos jugando con el sufrimiento de las personas que realmente necesitan el apoyo, tanto de la policía como de la justicia, como de la sociedad misma. Yo creo que hay que hacer digamos, conciencia social general, no hombres, mujeres o separar. Somos todos una sociedad, estamos todos adentro, todos tenemos que hacer conciencia de eso y apoyar a la gente que realmente es violentada, realmente sufre, que la Rioja Chiqui todos nos conocemos acá. Agradecerle a esas personas que se abrieron, que compartieron sus problemas, a todos los que me escribieron y me dieron su apoyo,
principalmente, bueno, a mi familia, a mis hijos, a la madre de mis hijos, a mis hermanos, a mis compañeros de trabajo, tanto de la escuela como del grupo, como los changos de rugby, que también siempre me apoyaron, nunca me dejaron solo, el Club de los Chelcos, de paso publicidad, y por supuesto a Dios por estar siempre, por acompañarme siempre, por nunca abandonarme, por sostenerme, y bueno, y a todos mis hermanos en Cristo que también siempre estuvieron conmigo.